Hola, exploradores de misterios. Hoy vamos a desentrañar uno de los enigmas más polémicos de la historia, el Éxodo, liderado por Moisés. ¿Fue un hecho histórico o solo un mito poderoso? La Biblia narra cómo Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, cruzando el Mar Rojo en un evento espectacular, pero ¿hay pruebas de que esto realmente ocurrió? Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar desafiará lo que creías saber sobre uno de los relatos más famosos de la humanidad. Antes de seguir, suscríbete al canal para más historias fascinantes que mezclan historia, religión y controversia. El Éxodo es uno de los relatos más épicos de la Biblia, pero aquí viene lo polémico: no hay evidencia arqueológica clara que lo respalde. Según el texto bíblico, Moisés guió a millones de israelitas fuera de Egipto y vagaron por el desierto durante 40 años. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado restos de esa enorme migración, ni campamentos, ni herramientas, ni rastros de una población tan grande desplazándose. Además, los registros históricos egipcios, que son detallados y meticulosos, no mencionan nada sobre la esclavitud masiva de israelitas ni su escape. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cómo es posible que un evento tan monumental no haya dejado huella alguna? ¿Podría ser que el Éxodo nunca ocurrió como lo describe la Biblia? ¿O hay una conspiración que ha borrado estas evidencias? Si las pruebas arqueológicas no encajan con el relato bíblico, surge una pregunta crucial: ¿es posible que el Éxodo no sea un evento histórico, sino una narración simbólica? Algunos expertos sugieren que esta historia pudo ser creada como una metáfora de liberación, un mensaje espiritual para inspirar esperanza en épocas difíciles. Piensa en esto: los antiguos israelitas enfrentaron invasiones, exilios y esclavitud a lo largo de su historia. ¿Y si el Éxodo fue una manera de darles identidad y propósito? Además, el número de participantes del Éxodo es otro punto intrigante. La Biblia menciona 600.000 hombres, lo que significa que, contando mujeres y niños, el grupo podría haber superado los 2 millones de personas. Es casi imposible que una población tan grande cruzara el desierto sin dejar rastros físicos o alterar significativamente el entorno. Uno de los momentos más dramáticos del Éxodo son las 10 plagas que golpean Egipto, como castigo por la negativa del faraón a liberar a los israelitas. Desde ranas hasta oscuridad total, pasando por la muerte de los primogénitos, las plagas parecen tener una clara intención divina. Pero, aquí viene lo polémico: ¿realmente ocurrieron estas plagas? Algunos creen que las plagas pueden haber sido fenómenos naturales, como una serie de eventos que se fueron interpretando como intervenciones divinas. Por ejemplo, la plaga de sangre podría haber sido causada por una proliferación de algas rojas en el Nilo, lo que lo haría parecer como si el río se volviera de sangre. La plaga de langostas y la de ranas también podrían ser explicadas por cambios climáticos o ecológicos. Sin embargo, la plaga de la muerte de los primogénitos, esa sigue siendo un misterio. ¿Fue un castigo justo o un acto excesivo? La brutalidad de este castigo ha sido un tema de debate durante siglos. Uno de los momentos más espectaculares del Éxodo es el cruce del Mar Rojo, donde Moisés, siguiendo la orden divina, extiende su mano y divide las aguas, permitiendo que los israelitas crucen a salvo. Pero, ¿realmente las aguas se abrieron por un milagro, o hay una explicación más lógica? Algunos investigadores sugieren que lo que la Biblia describe como un milagro podría haber sido en realidad un fenómeno natural. Existen teorías que apuntan a vientos fuertes y constantes que podrían haber causado una especie de viento divisor, un fenómeno conocido como mar de viento. Este tipo de eventos ocurre cuando un viento extremadamente fuerte empuja el agua hacia un lado, dejando al descubierto el fondo marino en zonas poco profundas, creando un paso temporal. Por otro lado, la teoría más controversial es que el Mar Rojo mencionado en la Biblia podría referirse en realidad al Mar de Juncos, un área mucho más cercana a Egipto y de aguas más bajas. Lo que haría más plausible la idea de que los israelitas cruzaron por un lugar donde el agua se redujo temporalmente debido a un fenómeno natural. Pero, independientemente de las explicaciones, la pregunta sigue siendo: ¿fue un milagro divino, o el evento se magnificó a lo largo de los siglos? A lo largo del Éxodo, Moisés no solo se presenta como el elegido por Dios para liberar a su pueblo, sino también como un líder carismático capaz de realizar milagros.
Pero surge una pregunta crucial: ¿fue Moisés un líder realmente divino, o su historia fue influenciada por otras culturas de la región? En el contexto del antiguo Cercano Oriente, los relatos de héroes y líderes carismáticos eran comunes. Moisés podría haber sido una figura histórica que fue exaltada y rodeada de elementos sobrenaturales a lo largo del tiempo. De hecho, en varias culturas cercanas a Egipto y Canaán, existen relatos sobre líderes que guiaron a su pueblo en tiempos de crisis con la intervención de los dioses. Algunas de estas historias comparten similitudes sorprendentes con la de Moisés, como las gestas heroicas, los milagros y el contacto directo con una deidad suprema. Un ejemplo interesante es el paralelo con el dios egipcio Osiris, cuyo mito involucra la resurrección y el retorno de la justicia. También está la figura de Sargón de Akkad, quien, según su leyenda, fue colocado en una canasta en un río, similar a la historia de la infancia de Moisés. Esto plantea la posibilidad de que la figura de Moisés haya sido influyente en el imaginario colectivo de la región, pero también puede haber sido moldeada por las influencias culturales de su tiempo, adaptando las historias de otras culturas a la identidad israelita. Aunque Moisés es retratado en la Biblia como un líder divino y sin fallos, hay varios momentos en los textos que ponen en duda su infalibilidad. Esta parte de la historia es interesante porque nos hace cuestionar si Moisés fue realmente un hombre a la altura de los ideales divinos que se le asignan. Por ejemplo, cuando Moisés desobedece a Dios en el episodio de las aguas de Meriba. Según la Biblia, después de que los israelitas se quejan por la falta de agua, Dios le ordena a Moisés que hable a una roca para que fluya agua de ella. Pero, en vez de hablar a la roca, Moisés la golpea 2 veces con su bastón, lo que hace que el agua fluya. Sin embargo, Dios lo castiga por no haber seguido la instrucción exacta, diciendo que Moisés no podrá entrar en la tierra prometida. Este acto de desobediencia podría ser interpretado como una advertencia de que incluso los grandes líderes pueden caer en la tentación o cometer errores, y que el poder de Dios no está exento de justicia, incluso para Moisés. Además, esto ha generado la duda de si Moisés estaba realmente tan cerca de Dios como los relatos sugieren, o si su liderazgo fue más humano de lo que creemos. A lo largo del libro de Éxodo y en otros pasajes, Moisés también muestra signos de frustración, duda y agotamiento. En un momento, incluso le pide a Dios que lo mate porque no puede soportar más la carga de liderar al pueblo, Números 11:15. Estos momentos de vulnerabilidad no solo humanizan a Moisés, sino que abren un debate sobre la naturaleza de su relación con Dios. Moisés es venerado como el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero su legado va mucho más allá de los milagros y las leyes. ¿Fue Moisés simplemente un líder religioso o también una figura política clave que transformó la identidad de un pueblo? Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no solo está entregando una ley divina, está cimentando las bases de una estructura social y política que influiría en las futuras generaciones de israelitas. El Código de Moisés no solo organiza la moralidad y la relación con Dios, sino que también establece un sistema de justicia y un gobierno en el que Moisés actúa como la autoridad suprema. Algunos historiadores sugieren que la figura de Moisés pudo haber sido utilizada políticamente para consolidar el poder en manos de una élite sacerdotal y para unificar a las tribus israelitas dispersas. Este sistema de leyes divinas habría servido para mantener el orden y la cohesión social durante el difícil proceso de establecerse como nación en una región llena de conflictos. Moisés no solo fundó una religión, sino que sentó las bases para una nación que luchaba por definirse en medio de otras civilizaciones antiguas. ¿Fue Moisés una figura que actuó en beneficio de su pueblo o simplemente un líder que utilizó las creencias religiosas para consolidar su poder político? En la próxima parte, hablaremos sobre cómo la figura de Moisés ha sido reinterpretada a lo largo de la historia, especialmente en el ámbito político y social. ¿Es Moisés el líder religioso que todos imaginamos o también fue un hombre de poder y estrategia? Te sorprenderás con lo que descubrirás. Aunque Moisés es conocido principalmente como el líder de los israelitas en la tradición judeocristiana, su figura también aparece, de manera más o menos adaptada, en diversas culturas y religiones. Esto abre un debate fascinante sobre el verdadero alcance de su influencia y si fue un personaje verdaderamente único o una figura que se adaptó a distintas tradiciones. Por ejemplo, en el Islam, Moisés,
Musa, es considerado uno de los grandes profetas y su historia es narrada de manera similar a la de la Biblia, pero con diferencias importantes. El Corán destaca la lucha de Moisés contra el faraón y su rol como líder y guía espiritual, pero también introduce aspectos que no aparecen en el Éxodo, como su interacción con el sabio Khidr, lo que plantea una interpretación distinta de su relación con Dios. En el cristianismo, Moisés es visto como una figura prefigurativa de Jesús, especialmente en la narrativa de la liberación y los milagros. La comparación entre Moisés y Jesús se extiende incluso a la transfiguración de Jesús, donde Moisés aparece junto a Elías como un testigo del cumplimiento de la ley. Esto da lugar a interpretaciones teológicas que presentan a Moisés como un precursor de la salvación cristiana. Sin embargo, más allá de la religión, algunas culturas, como la egipcia y la mesopotámica, también tienen relatos que resuenan con la historia de Moisés. En Egipto, por ejemplo, existen figuras de líderes que fueron abandonados en el río y rescatados por figuras poderosas, lo que lleva a algunos estudiosos a sugerir que la historia de Moisés podría haber sido influenciada por mitos similares de otras culturas. ¿Es Moisés una figura universal que ha sido reinterpretada a través de diversas lentes culturales, o su historia fue compartida y adaptada por diferentes pueblos para reflejar sus propias luchas y esperanzas? A lo largo de la historia, la figura de Moisés ha sido utilizada de muchas formas, desde un líder religioso hasta un símbolo de poder político y justicia. En la actualidad, su legado sigue vivo, pero con un enfoque muy diverso dependiendo de la cultura o la ideología. Moisés es una figura que trasciende los límites de la religión para convertirse en un referente no solo para el judaísmo, el cristianismo y el islam, sino también para los movimientos de justicia social, los derechos humanos y la lucha contra la opresión. En la política moderna, por ejemplo, la figura de Moisés se ha utilizado como un emblema de resistencia y liberación, especialmente en contextos de opresión. Líderes y activistas han recurrido a su historia como una inspiración para luchar contra la injusticia, como lo hicieron figuras como Martin Luther King Jr. durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que lo utilizó como un símbolo de la lucha por la libertad y la igualdad. Pero, por otro lado, su historia también ha sido instrumentalizada por aquellos que buscan justificar el poder y el control en nombre de lo divino. En algunos contextos políticos, se ha usado a Moisés para promover una visión autoritaria de liderazgo, sugiriendo que el mandato de Dios es inflexible e inquebrantable, y que la obediencia ciega es un requisito. Al final, la polémica sobre Moisés sigue viva porque su historia puede ser interpretada de muchas formas. Lo que está claro es que la figura de Moisés no es solo un relato antiguo, sino un reflejo de las luchas universales por la libertad, la justicia y el poder, que siguen vigentes hoy en día. La figura de Moisés, un líder que transformó a su pueblo y desafió a poderosos imperios, sigue siendo una figura central de debate. ¿Fue un hombre de fe o un político astuto? ¿Un líder divino o un producto de su tiempo? No importa desde qué perspectiva se le mire, su impacto es innegable, y su legado sigue siendo relevante tanto en la religión como en la política. Si te ha sorprendido este análisis sobre Moisés y las polémicas que lo rodean, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.